Buen día, soy Anthony Méndez y en esta oportunidad junto a mis compañeros Andrés Ortega, Simón Parra y Marian Penso les hablaremos de los humanos como seres biopsicosociales. Tocaremos temas como el proceso mediante el cual la especie humana aprendió a comunicarse y los procesos de socialización y comunicación que conocemos y practicamos en la actualidad. Para empezar, es importante saber y entender que no es fácil en lo absoluto explicar el proceso mediante el cual la especie humana aprendió a comunicarse por medio del lenguaje. De hecho, para su origen existen múltiples teorías. La razón principal de esto es que implica una extensión enorme de tiempo que va desde las primeras manifestaciones sociales dentro de la especie humana hasta las formas más sofisticadas de comunicación que reinan en la actualidad. Dentro de esta categoría de comunicación humana se han evidenciado numerosas formas de intercambio de comunicación, así como diversos lenguajes, verbales o no, por medio de diferentes canales. Dicho esto, es importante hacer una pausa para recalcar que la comunicación, si bien es una acción de intercambio de comunicación entre dos o más seres o individuos, la capacidad del lenguaje es única y propia del ser humano. Entonces, el lenguaje viene siendo la forma más avanzada de comunicación humana, que implica el uso de un sistema de signos para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Y este requiere una capacidad intelectual con un alto nivel de abstracción para crear, interpretar y aprender, que hasta el momento solo la especie humana ha demostrado poseer. Y bien, dentro de esta adquisición y evolución de capacidades superiores, la especie humana se ha separado del sistema de selección natural del que habla Charles Darwin. Y esto lo ha hecho también adquiriendo una evolución del llamado espíritu de simpatía, que es en el cual un animal siente cariño por sus semejantes, pero siempre y cuando este sea apto y sano. En el caso del ser humano, está avanzado a un nivel superior, el que llama amor, en el cual siente cariño e importancia por todos los suyos, incluyendo los discapacitados o menos favorecidos. Y la mayor evidencia de existencia de este amor en especímenes de miles de años de antigüedad entre los linajes humanos ha sido el fósil de una niña de entre 10 o 12 años a la que bautizaron como Benjamina, la más querida. Lo sorprendente de su caso es que con su cráneo pudieron descubrir que ella sufría una patología que le generaba un retraso psicomotor, y el hecho de que haya alcanzado los 10 o 12 años de edad significaba que habían cuidado de ella, cosa que habría sido imposible en una especie que perteneciera al sistema de selección natural. Mi nombre es Andrés Ortega y yo voy a hablar brevemente acerca de las hipótesis y teorías del origen del lenguaje. Incluso a día de hoy no se sabe a ciencia cierta cuál fue el o los factores que dieron origen a este. Sin embargo, no son pocas las hipótesis y teorías que han surgido a través de los años para tratar de explicar cómo fue que este no solo surgió, sino que fue evolucionando hasta convertirse en lo que conocemos hoy en día. Existen dos hipótesis principales. Primero tenemos la hipótesis de Campillo Valero y García Guisé, los cuales proponen que el proceso evolutivo del lenguaje siguió distintos grados sucesivos. Es decir, este nació gracias al desarrollo progresivo de distintas aptitudes comunicativas, cuyo origen se remonta a más de 2 millones de años atrás. Por otro lado, tenemos la hipótesis de Maritza Rizzo García, la cual plantea que se suelen considerar dos elementos específicos como los principales desencadenantes del surgimiento del lenguaje, los cuales son la acción y la cooperación. Esta además nos dice que existen varias teorías que también tratan de explicarnos cómo fue que surgió el lenguaje. La primera de ellas es la teoría onomatopeica, la cual plantea que las palabras surgieron a partir de la imitación del ser humano de sonidos provenientes de la naturaleza, como puede ser, por ejemplo, el gorjeo de un pájaro. Tenemos además la teoría del simbolismo fonético, la cual nos dice que algunas palabras parecen ser capaces de transmitir su significado a través de su sentido. Por ejemplo, tenemos la letra I, la cual siempre designa a algo pequeño o delicado. También tenemos la teoría de la interjección,
plantea que el lenguaje tiene su origen en los gritos o interjecciones del ser humano, es decir, palabras como ei, a, que no tienen un significado específico, pero pueden transmitir emociones o expresiones que tenga cualquier ser humano al momento, a manera de reacción. Después de esta está la teoría del timbre natural, que plantea que el ser humano es capaz de dar a cualquier tipo de expresión externa su propia expresión vocal dentro del cuerpo a manera de resonancia. Está además la teoría gestual, la cual nos dice que el primer lenguaje del hombre fue este mismo, el gestual. Y estos gestos fueron siendo progresivamente reemplazados por el lenguaje vocal que hoy en día utilizamos. También está la teoría cognitiva o cerebral, que nos dice que la aparición del lenguaje se reduce simplemente al desarrollo del cerebro y la laringe, sin importar cualquier otro factor, ya sea social o biológico. Y por último, pero no menos importante, tenemos la teoría gestual, que plantea que muchos factores tuvieron su papel en el origen del lenguaje, tales como el hecho de compartir la comida o la cooperación entre tribus en distintas áreas de supervivencia, lo que obligaría a estas a adoptar actitudes cooperantes y utilizar un lenguaje que les permita regular estas mismas. Los individuos o los seres humanos al nacer somos seres sociales por naturaleza, ya que necesitamos uno de los otros para poder desenvolvernos dentro de las sociedades. Para esto necesitamos aprender o adquirir ciertos conocimientos, aprendizajes, experiencias, normas o valores inclusive, que nos darán esas herramientas útiles o necesarias para ser parte de esas estructuras sociales. Bueno, todo esto lo conforma el proceso de la socialización. Este proceso además está constituido por 3 etapas fundamentales que forman parte de la socialización. En primera instancia tenemos la socialización primaria, que es el primer vínculo establecido en el seno familiar. Esta etapa se caracteriza, por decirlo de alguna forma, por la demostración de afecto en la niñez. Además, es importante destacar que aquí se adquieren normas y valores en la familia, ¿no? En segunda instancia tenemos la socialización secundaria, que explora nuevos conocimientos, nuevas experiencias, nuevas culturas, inclusive fuera de ese círculo familiar. Gran parte de esto viene de la mano de las instituciones, como las escuelas, el trabajo, quizás como motor de nuevas conductas aprendidas. Y por último tenemos la socialización terciaria, que es esa reintegración del individuo, del ser humano, que sufre por algún momento una desviación o violación de esas normas socioculturales dentro de la estructura social. También es importante destacar además que estas etapas de socialización vienen muy vinculadas con agentes que terminan de estructurar ese proceso, los cuales son, en este caso, como primer agente importante, la familia, que es esa primera institución, por lo que se podría así denominarla, que tienen los individuos que forman parte dentro de ese círculo, ¿no? Que es el afecto, el cariño y bueno, aprenden nuevas normas y valores. Además tenemos la escuela como otra institución que nos lleva a aprender nueva forma de comunicarnos, además fuera de ese círculo familiar ya nombrado, y además nos brinda nuevas experiencias y nuevos conocimientos. También tenemos la gente de los pares, que ese es un vínculo muy estrecho que forma el ser humano, ya que se relaciona con compañeros, eso se forma muy de la mano de la adolescencia, para realizar actividades, compartir, etc. Además tenemos la relación de grupo de trabajo, que es esa manera de aprender nuevas habilidades, nueva manera de comunicarnos además, y bueno, también aprender nuevas maneras de socializarse con nuevos compañeros de trabajo. Y por último tenemos otra agente importante, que es los medios de comunicación, que es ese agente, por decirlo de alguna forma, manipulador, que se encarga de hoy en día se ve mucho de transmitir muchos mensajes, además de interconectarnos de manera masiva, principalmente gracias a las redes sociales. Hola, mi nombre es María Penso y tomando en cuenta lo que habló mi compañero Simón sobre los procesos de socialización, Buchenthal y Goodnow tienen una explicación a este proceso a través de 3 perspectivas: la perspectiva biológica, las perspectivas cognitiva y la sociocultural. En la perspectiva biológica relatan y explican que la herencia biológica es la que proporciona los mecanismos suficientes para ser parte de una sociedad al hombre, diciendo que el niño ya no es un recipiente vacío que debe adecuarse a las leyes
de la sociedad, sino que ya viene con estas leyes. La cognoscitiva habla y explica el proceso de información del hombre a la hora del proceso social, en su lapso de análisis, de copia, de interpretación y categorización y transformación de todos los acontecimientos que forman parte de la sociedad. En la perspectiva sociocultural, el hombre, ya rodeado por cierta sociedad, siendo importante su cultura y las leyes de dicha sociedad, él mismo analiza, se adecúa y respeta estas normativas. Siendo así que el hombre es un ser muy complejo, por lo que su adaptación a la sociedad se va desarrollando a lo largo de cierta cantidad de tiempo, siendo sus entornos sociales una parte muy importante en su desarrollo. Bueno, y en conclusión a todo el tema que hemos desarrollado a través de esta infografía, nosotros buscamos explicar de alguna manera la complejidad del hombre, pero es algo imposible de hacer, dado que no se tiene idea realmente de cómo comenzó el hombre, ni cómo se justifica, ni mucho menos sus cambios, sino que simplemente se ve una evolución en su actuar. El hombre solo tiene teorías para explicar quién es y cómo socializa, por lo que estas perspectivas solo dan un esclarecimiento al hecho de cómo es el hombre y cómo se desenvuelve ante una sociedad.